Pues muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy compartir con ustedes que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del Pleno del Senado dos puntos de acuerdo, ambos íntimamente relacionados, ya que en los dos se están tratando los temas de el respeto a los derechos de niños y adolescentes. En uno de ellos estamos manifestando y pidiendo información relativa a qué es lo que se está haciendo para evitar la presencia y el trabajo de los niños jornaleros agrícolas, que sin duda es un gran tema, es un tema que nos preocupa y ocupa en el Senado de la República, en el entendido de que estos niños jornaleros, primero, están expuestos a una serie de riesgos que ponen en peligro la propia integridad, su integridad física, y bueno, pues esto desde luego que es un tema que tiene que preocuparnos a todas y todos. Y en el segundo punto de acuerdo, estamos solicitando informes de cómo se ha avanzado en el respeto a los derechos contenidos en la Convención del Niño, que como al ser un documento internacional, un tratado internacional que fue firmado por el Presidente de la República y que fue ratificado por el Senado, tiene el carácter de ley suprema. Y hasta aquí todo parecería ir correcto, todo parecería pues muy positivo. El punto que quiero destacar es la incongruencia pues, de algunos grupos parlamentarios en cuanto a que aquí vienen a promover, y que bueno que lo hagan, el respeto a los derechos de los menores, pero en la Cámara de Diputados simplemente se niegan a aprobar la reforma laboral, cuando menos en lo que concierne a la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Sin duda que niños y adolescentes, así como adultos mayores, y desde luego que también la mujer, tienen que ser protegidas de mejor manera en nuestra Ley Federal del Trabajo. Ese es el corazón del cual partirá todo esto. Estos puntos de acuerdo realmente no tienen sustancia, en el entendido de que no tienen un respaldo jurídico pleno. De ahí la importancia que se apruebe la reforma laboral, al menos, repito, cuando menos, en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los grupos vulnerables a ejercer un trabajo y a ejercerlo de manera por demás sana y segura. Pues, para concluir, valga este momento para exhortar a los diputados federales a que aprueben a la mayor brevedad la reforma laboral que México necesita y México reclama, y cuando menos, no obstante que se reclamen en distintas áreas, al menos ya por congruencia que la aprueben en lo relativo a la protección del ámbito laboral de niños, adolescentes, y desde luego también de mujeres embarazadas, y por supuesto que también del adulto mayor. Con esto concluyo, les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Pero si hubiese alguna inquietud, ¿no? Pregunta, comentario. A ver, de otro tema. ¿No? Pues eso, ¿De otro tema? el que tú quieras. Que me des un comentario acerca de esto que el gobierno pide perdón por la cuestión de feminicidios en un parque algodonero. No sé si es suficiente con eso o habría que emprender otras situaciones. Pues mira, desde luego que yo lo veo como un paso positivo en cuanto a que se reconocen los problemas. Y no tengo duda que para resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Sin embargo, habría que entrar en un análisis mucho más profundo, y estoy seguro que en ese análisis habremos de encontrar también pues la necesidad de una reforma laboral. Lamentablemente, no solo en los campos algodoneros, sino te diría en todo el campo mexicano, encontramos cómo se presenta una violación constante a los derechos humanos, a los derechos a un trabajo digno, bien remunerado, en condiciones de sanidad, de higiene, de condiciones de preservar una seguridad física, no se están cumpliendo. Por ahí tendríamos que empezar, esa sería la primera puerta. Y desde luego que también en lo relativo a la tramitología, por supuesto que también tendremos que revisar el marco jurídico para entonces poder valorar
si los reglamentos que derivan de este marco jurídico son los correctos, y a partir de esos reglamentos, entonces, ya emitir un juicio muy puntual sobre los responsables, que en caso de haberlos, pues desde luego que pedimos se finquen todas las responsabilidades para todos esos servidores públicos que no están haciendo la tarea, que no están cumpliendo y que simplemente están sentados en un escritorio o cobrando. Sí, bueno, precisando también en este tema, quienes se vieron afectados por este feminicidio dicen que mandaron a un funcionario menor de la Secretaría de Gobernación que debió haber ido al Secretario de Gobernación para que se le diera más, digamos, realce o credibilidad al asunto. Y el otro, ¿qué opinión te merece que Diego Fernández de Ceballos haya participado en la presentación del libro de María Fabio Beltrones, que por supuesto hizo comentarios buenos a favor de María Fabio? Desde luego que me parece, empiezo por lo segundo, me parece muy positiva la presencia de Diego Fernández de Ceballos. Es un actor político que tiene mucho que aportar, ha aportado mucho al país y todavía tendrá mucho que aportar. Me parece que sus comentarios son muy atinados y por supuesto que yo también me sumo a ellos. Yo también quiero apoyar públicamente pues el esfuerzo que está haciendo el senador Beltrones en esta materia. Coincido con él y bueno, pues ojalá podamos avanzar por ese camino que pues, si se antoja difícil, bueno, pues los mexicanos ya hemos roto paradigmas y confío en que este paradigma lo habremos de romper y que encontraremos un gobierno en el cual efectivamente todos rememos en la misma dirección. Ya de lo del funcionario menor, de lo del campo algodonero, ¿llegó a ir el secretario de Gobernación? Yo creo que como en una primera instancia creo que es correcto que acudan funcionarios y bueno, pues ya dependiendo del diagnóstico y dependiendo de lo que se concluya, sin duda el secretario de Gobernación tendrá que hacer un pronunciamiento una vez que se hagan todas estas investigaciones y se determine ya con puntualidad. Por supuesto que asumo que él dará una explicación. Creo que por el momento es correcto lo que se hizo. Una pregunta. Senador, buenos días. Preguntarle, bueno, al respecto de lo que usted nos acaba de comentar y de esta propuesta que presenta, si el llamado a la Cámara de Diputados es un llamado a aprobar la reforma laboral de manera general o únicamente su posición se centra a los grupos vulnerables, ya que pues se ha despertado una... Vaya, o sea, hay muchas ideas contrapuestas de si conviene o no la reforma laboral que en estos momentos se discute en la Cámara de Diputados. Yo no tengo duda que México requiere una reforma laboral integral. Sin duda que México la requiere. Los expertos, ahora sí que de todos los colores, sabores y tamaños, con distintas formas de pensar, distintas ideologías, así lo han manifestado. México requiere una reforma laboral. Eso es innegable. Nuestra Ley Federal del Trabajo, que ya tiene más de 40 años, fue construida para responder a una realidad que hoy ya no existe. Hoy vivimos una globalización, hoy las condiciones son distintas y por supuesto que la reforma laboral integral es necesaria. Pero el día de hoy quiero hacer un llamado muy especial a que cuando menos, ya con un poquito de vergüenza, cuando menos aprueben lo relativo a la atención a los grupos vulnerables. Ya es un mínimo. Por supuesto que México requiere todo, requeriría el debate y requeriría la aprobación en todos los aspectos, desde el tema sindical, formas de trabajo, etcétera. Pero lo menos que se puede hacer es aprobar lo relativo a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que dicho sea de paso, los niñas y niños de nuestro país, por mandato constitucional, no debiesen trabajar. Les quiero recordar que la Constitución establece el no trabajo para menores de 14 años, el trabajo con la autorización de los padres para menores entre 14 y 16 años. Bueno, pues hoy vemos que lamentablemente no existen pues las sanciones, no existen las herramientas jurídicas para sancionar a todos aquellos empleadores que contratan a niñas y niñitos de 5, 6, 7 años. Los hemos visto, por ejemplo, en los campos cafetaleros, en donde a estos menores los ponen a la cosecha en las partes bajas de la planta. Son muy hábiles y son muy productivos.
y si bien es cierto que cuentan ahí con la presencia de los padres, de las madres, y que el hambre los lleva a trabajar, la realidad es que estos menores están corriendo riesgos que no debiesen correr, están poniendo en peligro su integridad física y desde luego que también los estamos sentenciando al círculo perverso de la pobreza, porque estos menores, al no estudiar, pues tampoco se prepararán para enfrentar de mejor manera un futuro y por lo tanto el día de mañana no podrán tener las herramientas para accesar a un mejor trabajo y los estamos sentenciando a vivir en la miseria. Por eso es que es muy urgente que se aprueben ya las reformas concernientes, cuando menos, para estos grupos vulnerables. Fue todo. Pues muchas gracias, les agradezco muchísimo.